Muy bien, y justo un día antes de las conversaciones de Minsk, Rusia ha desplegado al menos 2.000 militares en su frontera con Ucrania y 600 en la península de Crimea. Veamos. El proceso de negociación y los esfuerzos diplomáticos no son suficientes para detener los violentos combates entre separatistas y fuerzas armadas en Ucrania. El oriente del país euroasiático se está cayendo a pedazos y las principales víctimas siguen siendo los residentes de las regiones secesionistas alentadas por Rusia. En Kramatorsk, por ejemplo, los mismos pobladores han grabado algunos de los bombardeos y los han subido a sus cuentas de YouTube. El ruido era terrible. Pensé que era desde un avión. Sonaba como aviones, miré arriba y pensé que nos disparaban aviones. El estruendo duró tal vez 10 minutos. Según reportan los medios internacionales, uno de los proyectiles cayó sobre un aeródromo militar, provocando un incendio. Estos cohetes también han causado la muerte de varios civiles y soldados, que en palabras del presidente Petro Poroshenko, son muchos los afectados. En Debaltsevo y Buglegirsk también se registraron luchas entre ambos bandos. Kiev había anunciado que sus fuerzas lanzaron una contraofensiva en el sureste para disminuir la presión separatista en la zona de Mariupol. Pero los separatistas siguen en campaña de movilización de voluntarios para unirse a la lucha contra el gobierno de Poroshenko. Según algunos médicos separatistas, están evaluando 87 personas en Donetsk para ver si son aptas para los combates. Mientras tanto, el presidente francés François Hollande ha dicho que está decidido a poner fin a la violencia en Ucrania. Pero este miércoles espera en Minsk a Hollande y a la canciller alemana Angela Merkel. Ellos se reunirán con Vladimir Putin y Petro Poroshenko para dar solución a la crisis. El presidente francés dice que van a Bielorrusia con la finalidad de tener éxito. Pero si no hay un avance, al día siguiente podrían emitir nuevas sanciones contra Rusia, incluyendo su sistema económico y bancario. Muy bien, vamos a ver qué pasará con Ucrania, si realmente todos los esfuerzos de diversos países para que la vía diplomática sea pues la solución a la crisis en Ucrania. No sé si realmente lo van a lograr. ¿Cómo ves tú? Bueno, estas últimas semanas se ha combinado la vía diplomática con amenazas de mayor uso de la fuerza, es decir, junto a la vía diplomática que Merkel y Hollande están impulsando, también es cierto que en paralelo se ha venido negociando, se ha venido conversando, dialogando acerca de la posibilidad de ayudar militarmente a Ucrania. De repente no Alemania, no la Unión Europea, pero sí otros países, como por ejemplo Estados Unidos, lo cual obviamente ha puesto las luces aún de mayor importancia sobre la reunión del día de mañana en Minsk, que esperemos se realice y que se llegue a un acuerdo. Ahora, lo interesante de esta reunión es que la propuesta de Hollande y Merkel ya admite algunos elementos centrales. Me parece que admite o incorpora las dos principales preocupaciones, tanto de Ucrania como de Rusia. La preocupación ucraniana es básicamente la integridad territorial, que se resguarde la integridad del territorio y que no suceda lo mismo que pasó con Crimea, que es algo que yo creo Rusia no quiere con el este ucraniano. En cambio, Rusia lo que quiere es asegurar su, repito la palabra, seguridad, es decir, evitar que haya un mayor avance de Occidente sobre países que consideran claves para su seguridad. No quiere poder. No, pero más que poder, yo creo que en la última década Occidente y Estados Unidos, por ejemplo, ha llevado cada una acciones que han violentado los intereses de Rusia. Por ejemplo, en Libia, interviniendo en el caso de Gaddafi, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, en donde Rusia está en contra. Entonces, desde la perspectiva rusa, lo que ellos ven es que no solamente Occidente se expande, la OTAN ha crecido casi hasta la Ucrania, la Unión Europea ya contiene a los países bálticos, sino que además el temor de que Occidente llegue a cabo acciones que violentan contra su seguridad. Pero no permitiendo que Ucrania sea un país independiente realmente y que decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? Ellos desean ver más a Occidente que a Rusia. O sea, es como... Sí. Te divorcias de una persona y esa persona no te deja estar con otro que no sea él. Por esa razón, exacto. Entonces, es eso. Por esa razón, Hollande y Merkel están negociando con Poroshenko, porque es lo que quieren proponer mañana, que Ucrania por lo menos asegure de que no va a ser parte de la OTAN. Ya los vínculos con la Unión Europea son obvios, por lo menos en temas económicos, hay un interés, pero no sea parte de la OTAN, ya que la OTAN, a diferencia de la Unión Europea, es un mecanismo, una alianza militar, y eso obviamente es mucho más temeroso. Y si eso le asegura, creo, Ucrania a Rusia, creo que Rusia podría sentar las bases, esto podría sentar las bases de lo que puede ser un acuerdo de paz duradero.
¿Por qué difieren tanto las posiciones de Estados Unidos y de Alemania? Uno por la vía diplomática y el otro más de dar armamento. Bueno, el presidente Obama también va por la vía diplomática. El problema es que es el debate que existe al interior de su país, que es un debate que trasciende lo que él quiera. No solamente dentro del sector republicano contra los demócratas. Inclusive dentro de los demócratas hay sectores que también favorecen una mayor intervención. ¿Y esto por qué sucede? Porque la verdad en Estados Unidos, y se puede leer en múltiples articulistas, la mirada que se tiene de Putin es el Putin expansionista, el Putin colonizador. Y yo creo que habría más razones para creer al revés. El occidente expansionista contra los occidentes rusos que el Putin expansionista, porque ¿qué podría sustentar a un Putin expansionista? Un país monoproductor, con graves problemas económicos. ¿Crees que ese país realmente puede tentar ser un país con afanes expansionistas, más allá de lo que pasó en Crimea, que es totalmente negativo, violador del derecho internacional, pero no es más grave lo que ha hecho, de muchas cosas que ha hecho Estados Unidos en el mundo, digamos, en los últimos 10 años? Así que esta mirada acerca de Putin lleva a que muchos países lo que quieran es plantear la contención. De ahí que en las últimas semanas se ha vuelto la cantaleta de acordemos de lo que pasó con Hitler, acordemos lo que pasó al no contenerlo, el error de Chamberlain allá al final de los 30, no cometamos el mismo error. Yo creo que las situaciones son totalmente distintas. Muy bien, y hablando del presidente ruso, Vladimir Putin ha continuado con su visita por Egipto y firmó hoy en El Cairo, junto a su homólogo Abdel Fattah al-Sisi, un memorándum de entendimiento para construir la primera central nuclear del país africano. Putin ha dicho que ese proyecto será realidad si ambos alcanzan decisiones definitivas. La central se ubicaría en la zona de Daba, al noreste de Egipto, y la colaboración rusa permitiría la construcción, formación de personal, las investigaciones científicas. Rusia y Egipto también firmaron otros acuerdos bilaterales en temas comerciales y energéticos con la finalidad de usar pacíficamente la energía nuclear. Muy bien, y el regalo que le ha hecho Putin al-Sisi ha sido una Kalashnikov, ¿no? En vez de recuerdo ruso, pero ese interés, ¿no?, de la energía nuclear, no solamente en Egipto, ¿no?, también en Sudamérica, ¿no?, que dale con la energía nuclear, que para mí me parece muy peligrosa. Bueno, en muchos países europeos la energía nuclear, porque no hay otra a pesar de lo que sucedió pues en Japón hace poco tiempo, pues es fuente de energía muy importante, aunque pues, yo también considero que es peligrosa. Ahora, el caso de Egipto no solamente va en torno a la energía nuclear, en donde, digamos, Rusia tiene un know-how que no tiene otro país, y creo que ellos tratan de aprovechar pues cuáles son los ámbitos en donde tienen pues un know-how y un conocimiento superior a otros países, sino que además en esta visita a Egipto lo que han hecho es firmar acuerdos también en cooperación militar y también en materia de un tratado de libre comercio con lo que es la Unión, pues esta Unión Euroasiática que comanda Rusia y países como Armenia, como Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. ¿Qué es lo importante? Yo creo que hay interés a ambos lados. Por el lado de Rusia hay el interés de participar de los grandes problemas. Egipto es un país clave en la región, por ejemplo, en el tema entre Palestina e Israel. Para Putin es importante que Rusia participe de las temáticas o las grandes problemáticas mundiales, muchas de las cuales tienen mucha implicancia para ellos, como por ejemplo el terrorismo del Estado Islámico que ya amenazó a Rusia. Y además trata de construir redes ante las sanciones que ha impuesto Europa, sanciones que evitan, pues, que malogran el comercio de Rusia con Europa y que tratan de abastecer con el comercio con otros países. Por eso en algún momento Rusia buscó esto también con América Latina, lo hace también con Egipto. Ya había un incremento sustancial del 2013 al 2014 del comienzo, por ejemplo, de verduras, de frutas, que son elementos que ahora pues para Rusia pues tiene muchos problemas en el tema del comercio. Y para pues Egipto es importante adquirir cooperación. En un momento de gran debilidad económica para Egipto, que venga inversión extranjera, que haya posibilidad de comercio, es importante. Ahora, el problema de Egipto es que esto no choque con sus intereses con Estados Unidos, porque Egipto tiene una cooperación muy fuerte, sobre todo en el ámbito militar con Estados Unidos, que no creo que Egipto quiera ver perjudicada por ese tipo de contactos con Rusia. Muy bien, ahora vamos a ir con el ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, quien declaró por el caso de proxenetismo ante un tribunal. Veamos. Dominique Strauss-Kahn aseguró que no tenía conocimiento de que fueran prostitutas las mujeres que acudían a las orgías que le organizaban unos amigos cuando era director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI. Strauss-Kahn, que empezó a declarar ante el Tribunal Correccional de Lille, que lo juzga junto a otras 13 personas, por proxenetismo, negó que en esas orgías se diera una actividad desenfrenada, como se desprende en el acta de acusación. El principal elemento de acusación contra el exministro socialista francés son los testimonios de las prostitutas.
que afirman que él sí sabía que ellas estaban allí por dinero y que no podía ignorarlo. El conocido por sus iniciales DSK de 65 años es uno de los 14 acusados en un juicio en Lille, en el norte de Francia, por cargos de proxenetismo agravado en relación a una trama sexual centrada en el Hotel Carlton de la ciudad. La llegada de Dominic se vio interrumpida por 3 mujeres que protestaban con el torso desnudo, pertenecientes al grupo Femen, y que fueron detenidas por la policía. Las activistas insultaron a Strauss-Kahn y lanzaron gritos de condena contra los clientes de prostitutas y los proxenetas. Muy bien, pues el escándalo de Dominique Strauss-Kahn, que al final, por ejemplo, arruinó su carrera política. Él estaba interesado en ser candidato a la presidencia en Francia. Realmente fue todo un escándalo. No sé si le habrá costado su matrimonio, pero todo el mundo se acuerda del tema. ¿Qué es lo curioso? De que su popularidad en Francia sigue siendo muy alta. Es más, muchos en Francia consideran que él hubiera sido un mucho mejor presidente que Hollande, por ejemplo. ¿Y esto qué refleja? Que en Francia, a diferencia de lo que pasa en otros países, como por ejemplo en el Perú, están más o menos acostumbrados a esta diferencia entre la vida pública y la vida privada de este tipo de políticos. Acordemos que François Mitterrand tenía pues una amante y tenía hijos con la amante, el caso de Hollande con su amante. Es decir, este tipo de acciones por parte de políticos en el ámbito privado, en Francia no tiene una connotación tan importante en lo público. ¿Tú crees? Vemos la popularidad de Dominique Strauss-Kahn en este momento en Francia es muy alta. ¿Y por qué Pero no se ¿cuál es el presentó a la problema? candidatura de hoy? El problema acá son dos. Uno, no es el tema de que participe de orgías. Acá el problema son dos. Uno, que hay un tema legal, que si realmente él es promotor de proxenetismo. Hay un tema legal que tiene que esclarecer. Y en segundo lugar, que tiene comentarios políticamente desatinados. Porque decir, pues, no, yo participaba de 4 orgías por año en los últimos 3 años, no son, pues, palabras políticamente correctas de alguien que quiere ser presidente de una potencia mundial como Francia. Claro, y además había dicho, no sé si él que había dicho que no se trataba de prostitutas, o sea, justificando como que eran personas que querían estar con él. O sea, al final eso está lejos, pero yo sí creo que al final pues sí lo afectó. Y bueno, ahora como vemos tiene que responder ante la justicia y no estar quizás en la presidencia de Francia. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Argentina y un tema en el caso Nisman, un nuevo peritaje en el